Bienvenidos a Yomu Book. En este canal les presentamos libros muy interesantes del mundo entero de manera sencilla y didáctica. Hoy les presentamos Habla en un minuto de Yoichi Ito. A muchos les habrá pasado de preparar una presentación sea en el colegio o en el trabajo y han creído que lo han hecho de manera impecable, pero al final el jefe o el profesor les dice: ¿pero entonces qué quisiste decir? ¿Cuál es el mensaje? Creemos que si hablamos y transmitimos nuestras ideas, la gente va a escuchar, pero en realidad el 80% no nos está escuchando, ni tampoco comprendiendo lo que decimos. Sabiendo esto, lo que debemos intentar es hacer que les quede grabado, aunque sea algo de lo que hablamos, y que luego puedan accionar gracias a lo que escucharon. Para eso, como el título del libro lo dice, tenemos que conocer las técnicas para hablar en un minuto y poder transmitir a la otra persona. El autor afirma que lo que no podemos resumir en un minuto, aunque tengamos horas, no vamos a lograr transmitir. Dicho de otra manera, cualquier cosa que querramos transmitir, lo logramos en un minuto. Y con respecto a las presentaciones no tienen ningún sentido si la persona que está escuchando no genere ninguna acción después de haberla escuchado. Por más lindo que sea el PowerPoint, que la voz sea sensual o los gestos que hayan usado sean entretenidos, si los oyentes luego no hacen nada al respecto, es una pérdida de tiempo. La verdad que no está bien, pero yo también cuando escucho presentaciones o discursos de otras personas pienso en qué voy a comer esta noche o a qué hora jugará mi equipo de fútbol. La mayoría lamentablemente no está demasiado concentrado en lo que la otra persona está hablando. Además de que la otra persona escuche con atención, tenemos que hacer que la otra persona actúe. Imagínense lo difícil que es esto. Y a lo que nosotros debemos enfocar es cómo hacer que la otra persona se pueda concentrar en nuestras palabras. Debemos antes que nada pensar en qué están interesados, qué tipo de trabajo tienen, qué conocimientos básicos tendrán de lo que vamos a hablar. Y también es importante imaginar detalladamente qué tipo de acciones queremos que tomen las personas que nos escuchan. Porque está claro que no es lo mismo hablarles a representantes del gobierno del G20 o hablar en una reunión del consorcio de un departamento. Entonces, resumiendo, lo más importante de las presentaciones es que las personas que nos escuchen tomen alguna acción después de habernos escuchado. Y para eso debemos conocer bien a las otras personas y adaptar la presentación en base a cómo sean ellos, y ordenar la cabeza en cómo queremos que ellos actúen de forma detallada. Sin hacer esta preparación previa no podremos comenzar a armar la presentación ni sabremos cómo hablar de manera correcta. Muy bien, ya tenemos idea de cómo son las personas que nos van a escuchar y hemos ordenado la cabeza. Una vez hecha la preparación, debemos armar la pirámide de 3 niveles. Si hablamos respetando el gráfico que vemos acá, podremos hacer que la otra persona tome alguna acción. Esta pirámide de 3 niveles es muy simple. Arriba de todo tenemos la conclusión. Por ejemplo, si somos una empresa de electrónica, la conclusión podría ser: debemos retirarnos de la producción de televisores. Esta conclusión deberá estar respaldada por 3 fundamentos. Por ejemplo, el mercado de ventas de televisores es cada vez de menor magnitud. Y este fundamento, a su vez, debe estar respaldado por 2 ejemplos, que podrían ser: esa empresa gigante de Estados Unidos invirtió mucho dinero en el mercado de televisores y quedó en bancarrota. O en una encuesta que se ha hecho en los últimos 10 años, los adolescentes prefieren ver más la tablet o el celular antes que la televisión. Si ustedes presentan la pirámide de 3 niveles de esta manera, primero la conclusión, luego los fundamentos y por último los ejemplos, el jefe que esté escuchando tomará algún tipo de acción y quizás pueda decir: tenés razón, es mejor que salgamos del negocio de televisores. Y la razón de por qué el jefe actúa sin pensar demasiado es porque con la presentación han dominado el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho de su cerebro. Bien, para que se entienda mejor, el hemisferio izquierdo del cerebro es la encargada de la lógica, o sea, los cálculos, las matemáticas, y el hemisferio derecho es la encargada de la emoción, la motivación, o sea, la parte artística. Veamos qué es lo que pasó en el cerebro del jefe. Cuando se dijo la conclusión, el hemisferio izquierdo del jefe se pregunta usando la lógica: ¿cómo llegó a esta conclusión? Y ahí es cuando nosotros presentamos los fundamentos y entonces cierra de manera lógica lo dicho. Por lo tanto, así dominamos el hemisferio izquierdo del cerebro. Pero con solo comprender la lógica, el ser humano no se mueve. El que se encarga de la acción es el hemisferio derecho. O sea que aunque hayamos dominado el hemisferio izquierdo, todavía queda el hemisferio derecho. El jefe piensa luego: no sé si esto que me está diciendo tiene que ver con nuestra empresa, y no puedo tener una imagen clara.
Ahí le presentamos los ejemplos, o sea, la empresa de Estados Unidos que se parece a la nuestra y quedó en bancarrota. Si nosotros le mostramos con ejemplos claros, podemos dominar el hemisferio derecho, que es la encargada de manejar las imágenes. Al dominar los dos hemisferios del cerebro, el jefe podrá tomar una decisión sin dudar. Si respetamos lo dicho hasta ahora, podemos hacer una buena presentación, pero además hay otra técnica muy útil que es tener a un pequeño yo. Esto significa poder verse a sí mismo desde fuera. Esta es una técnica bastante avanzada pero muy útil a la hora de hacer una buena presentación. Si por ejemplo tienen que hacer una presentación frente a la pizarra delante de todos, es bueno llegar al lugar unas horas antes y sentarse en el banco donde van a estar los oyentes. De ahí ver hacia el frente e imaginarse a sí mismo cómo estarían hablando y cómo se escucharía su voz. Los profesores deberían una vez sentarse donde se sientan los alumnos e imaginarse cómo se verían desde allí. Este es un buen ejercicio para poder dar una buena clase. O si son músicos y hacen conciertos, ponerse en el lugar del público para ver el escenario desde abajo. Bien, vamos a resumir. Hemos dicho que las presentaciones no tienen sentido si al final no logramos que la otra persona actúe. Para esto debemos conocer a los oyentes y ordenar nuestra cabeza imaginando en detalles cómo queremos que actúen. Hacer una pirámide de 3 niveles: conclusión, fundamentos y ejemplos. Así podemos dominar el cerebro izquierdo y derecho del oyente. Y por último, crear a un pequeño yo para verse a sí mismo desde afuera. Y para esto, moverse directamente al lugar donde van a escuchar los oyentes e imaginarse a uno hablando. Muy bien, ¿qué les ha parecido? Si tienen que hacer presentaciones con frecuencia, les va a servir mucho el contenido de este libro, pero también es importante en la vida cotidiana acostumbrarse a hablar teniendo la imagen de la pirámide de 3 niveles. Empiecen con la conclusión, den 3 fundamentos y finalmente los ejemplos. Si les sirvió, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de Yomubook y darle me gusta. Nos vemos en la próxima.